Bienvenidos a la iglesia de Temple Heights. Y como todas las semanas, estamos aquí para darle la programación del domingo, de alabanza y de predicación. Deseamos en el nombre del Señor ser bendición para ti. Y así esperamos ser. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de proclamar tu bendita y santa palabra. Que salga con denuedo, que salga con poder, convicción, con fuerza del Espíritu Santo. Que corazones sean edificados y atraídos hacia ti. Que almas sean salvadas. Señor, te lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, queremos comenzar dando alabanzas a Dios. Vamos a cantar un himno. Yo quiero trabajar por el Señor. Número 297. Vamos a cantar 2 estrofas. Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No hay nada que servir al Señor Jesucristo. Yo aprendí hace tiempo que Cristo nos salvó para servir. Nos salvó para servir. Quiero traer su atención al siguiente himno que quiero cantarles. 105 en el himnario. Voy al cielo, soy peregrino. Hace años que no canto este himno, así que espero que salga bien y bonito para honra y gloria del Señor. Voy al cielo, soy peregrino. Voy a cantar 2 estrofas también. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió ya, verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra es santa, hermosa y pura, entraré en ti, salvado por Jesús, ya gozaré siempre la aventura, iluminado con deliciosa luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Yo voy al cielo, no porque lo merezco, sino por la gracia del Señor. Y yo le pregunto, ¿sabe usted ir al cielo? ¿Tiene seguridad plena?
Escuche el mensaje. Tal vez eso le ayude en este día. Vamos a tener una lectura bíblica. Voy a traer su atención al libro de Daniel. Estamos comenzando un libro nuevo para estudiar de la palabra de Dios. Ya terminamos Ezequiel, ahora vamos al libro de Daniel. Voy a leer del capítulo 1, Daniel capítulo 1, el verso 1, luego leeremos del versículo 3 al 9. Dice así la santa palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, Ananías Shadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a tener otra oración. Padre, pido tu poder para dar este mensaje. Señor, que los oyentes sean nutridos espiritualmente por la misma. Señor, que no haya interrupción alguna, sino que el mensaje salga claro y eficaz. Ordena mis pensamientos, ordena mis palabras. Señor, que salga con poder del Espíritu Santo. Que nos ayude individualmente a caminar más cerca de ti, Dios mío. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Daniel, uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. A propósito, el nombre Daniel quiere decir, mi Dios es juez. Mi Dios es juez. Daniel fue cautivado y llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, con todos los demás jóvenes y personas selectas. Se dice que Daniel posiblemente tenía de edad de 15 a 17 años de edad cuando esto sucedió. Fue llevado allá con un propósito: ser entrenado en el camino y en la ciencia de los caldeos y de su lenguaje. Caldeo es otra palabra para decir babilónico. O sea que ellos querían indoctrinarlo,
lavarle el cerebro. Noten en lo que dice en el mismo capítulo 1, verso 17. El rey los mandó que los endoctrinase 3 años a todos y luego que los trajese delante de él. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos que todos estos muchachos que llevaron eran súper inteligentes, como decimos hoy día. Eran brillantes. Pero Daniel tenía algo especial. Él tenía el don dado por Dios de entender y de interpretar visiones y sueños. Verso 18. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, que era el rey en aquel tiempo. Daniel, antes de ser llevado a Babilonia, él fue criado en la nobleza. Lo dice claramente la palabra de Dios. Él era de familia noble allá en Judá. Note lo que dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, y jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Así que Daniel era de sangre real, de los príncipes de Judá, dice la palabra de Dios. Era, como decimos nosotros, la crema innata. Estos muchachos que llevaban y las personas que llevaban a Babilonia no llevaron todo el pueblo de Israel, sino llevaron la crema del pueblo para endoctrinarlos, para que ellos pudieran esparcir también el conocimiento de los caldeos y así engrandecer aún más el reino. Pero en medio de todo esto que sucedió, Daniel es reconocido como una de las personas, entre pocas, en toda la Biblia, que pudo mantener un nivel alto de espiritualidad en medio del negativismo que los rodeaba. Los rodeaban los incrédulos, los rodeaba la turbulencia, los rodeaba en sí el pecado. Pero Daniel supo guardarse de la cultura pagana, de tal manera que su testimonio se mantuvo tan alto y tan respetado que Daniel, aún no siendo babilónico, era promovido a altos puestos en el gobierno debajo del rey. Él llegó a ser el avisor y el consejero directo del rey Nabucodonosor. Y mientras otros reyes vinieron, y a propósito, Daniel vivió bajo el reinado de 4 reyes, y bajo los 4 reyes su testimonio era de tal magnitud que siempre lo elevaban. Fue elevado a altos puestos por más de 60 años que vivió en Babilonia. Ahora, la pregunta que yo les hago: ¿qué hacía Daniel para mantener su alto nivel de espiritualidad? ¿Qué hacía Daniel para tener su alto nivel de espiritualidad? Yo no sé de ti, pero yo también quiero mantener eso. Vivimos en un mundo que está cada día peor, que está podrido, está patadas arriba. ¿Cómo puede un cristiano mantener en alto
su espiritualidad por el Señor? Bueno, vemos la primera cosa mencionado en el capítulo 1. Daniel creía en el Señor Dios y vivía con propósito para Él. Note lo que dice en el capítulo 1, el versículo 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que Daniel era un hombre con propósito divino. Estaba centrado en su mente y en su corazón. Yo voy a vivir por el Señor. No importa lo que me rodea, yo vivo para Él. Él estaba determinado. Él estaba resuelto en su ser, que nada lo iba a desviar. Y yo les reto a cada uno, ¿tiene usted ese propósito? ¿Tiene usted propósito divino? No hay nada mejor que saber cuál es su propósito en esta vida y cumplirlo. Daniel era un hombre como tal. La segunda cosa que encuentro en Daniel, aunque era un hombre joven, Daniel vivía desde su juventud hasta su vejez con integridad. Era un hombre íntegro. Cuando decimos que una persona es una persona con integridad, ¿qué quiere decir eso? Él caminaba en la verdad. Él caminaba sin nada para esconder. Él vivía su vida transparente. Nada para esconder. Él vivía para Dios. Él estaba cimentado en sus creencias. Y esto lo vemos claramente. Nuevamente, vamos a leer el verso 8 de nuevo, porque ese verso es bien clave. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla del corazón, no está hablando del órgano, está hablando de lo íntimo de su ser. Daniel propuso en su corazón, en lo íntimo de su ser, como ser viviente, no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y como él tenía ese sentir tan profundo, mire lo que dice el verso 9. Y puso Dios lo bendijo por eso. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sabe una cosa? Mientras más te acercas a Dios, más Dios te bendice. Y esto lo vemos claramente en la vida de Daniel. Era un hombre íntegro. Encontré otro verso que habla de esto y me encantó. El capítulo 6. Recuerda, él vivió bajo el reinado de 4 reyes durante un transcurso de más de 60 años. Mire, en el capítulo 6, el verso 4. Entonces los gobernantes y los sátrapas. Yo busqué esa palabra sátrapas porque es una palabra que no usamos hoy día. Sátrapas quiere decir príncipes. Y dice, entonces los gobernantes y sátrapas o príncipes buscaban ocasión para acusar a Daniel porque le tenían envidia en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había por dónde cogerlo. La gente buscaba cómo acusarle,
cómo echarle mano, cómo derrumbarle. No había por dónde cogerlo. Él era un hombre íntegro, vivía en la verdad, caminaba en la verdad, era verdadero con él mismo, con Dios y con su semejante. La tercera cosa que encuentro que mantenía a Daniel alto espiritualmente en medio de un mundo corrupto, Daniel era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Todos sabemos lo que quiere decir oración, ¿verdad? Hablar con Dios. Y Daniel hablaba con Dios abiertamente a diario. Note lo que dice en el capítulo 2, el versículo 17 y 18. El capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus tres mejores amigos hebreos, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. El rey le había pedido que interpretara un sueño y de repente Daniel no supo qué decir. Y él dijo, ora que Dios me dé la interpretación. Y pidió a sus amigos que orasen por él. Y dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Si no podía traer la interpretación, el rey los iba a liquidar, a matar. Daniel creía en la oración. Noten en otra ocasión, en el capítulo 6, el versículo 9, 10 y 11. El capítulo 6, el versículo 9, 10 y 11. Dice aquí, firmó pues el rey Darío el edicto a la prohibición. O sea, había ese nombre de otro de los reyes que Daniel sirvió debajo. Y cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto dormitorio, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaban aquellos hombres, los hombres malvados del pueblo, que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que vemos que no importando los enemigos que lo trataban de acechar o lo trataban de captar y lo trataban de entregar para que muriese, Dios lo protegía porque se mantenía en comunicación abierta con Dios. Él vivía en gracia de Dios. Él vivía bajo la bendición y la protección de Dios. Él era un hombre de sabiduría de Dios. ¿Saben lo que es sabiduría de Dios? Una vez escuché a un gran predicador definir lo que era la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es saber lo que Dios quiere y ver las cosas como Dios las ve. ¡Wow! Yo cuando escuché eso, yo dije, ahora yo entiendo. Oh Dios mío, dame tu sabiduría. Yo quiero ver las cosas en el mundo como tú las ves. Yo quiero entender las cosas del mundo como tú los entiendes, Dios mío. Daniel, un hombre que tenía sabiduría de Dios. Él vivía bajo el amparo de Dios. En el capítulo 1, volteando para atrás de nuevo, el verso 17 dice, y estos 4 muchachos, Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, sus mejores 3 amigos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia,
que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. No había persona que se podía poner al lado de Daniel. Él sabía más que todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios. Tenía la sabiduría de Dios. Y mejor es la sabiduría de Dios que la sabiduría del hombre. Así que vemos que primeramente Daniel se mantuvo en alta espiritualidad. Él era un hombre que con determinación propuso en su corazón vivir por Dios. Número 2, era un hombre íntegro, caminaba en la verdad. Número 3, era un hombre de oración, hablaba a menudo con su Dios. Encontré esto también leyendo la vida de Daniel. Daniel era un hombre humilde. Era un hombre humilde, no solamente delante de Dios. Él era un hombre humilde delante de todos los que eran sus superiores en esta tierra. Y yo veo que eso es lo que hace falta hoy día, hermanos. Vivimos en un mundo de rebeldía. Hoy día la juventud están rebeldes contra autoridad, contra toda autoridad. Y por eso están las ciudades siendo destruidas y quemadas, porque están llevados por grupos que son rebeldes. Rebeldes primeramente con Dios y rebeldes con los hombres. Pero Daniel era un hombre humilde, humilde para con Dios y humilde para con los que le rodeaban. Él era humilde con los que estaban por encima de él también. Él pedía permiso. Él hablaba con cortesía. ¿Cuándo hoy día tú oyes a la gente hablando con cortesía? No se oye mucho, pero Daniel hablaba con cortesía. Noten el capítulo 1, el versículo 9, hasta el versículo 15. Capítulo 1, versículo 9 al 15. Dice aquí, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no les des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz pues después con tus siervos según veas. Y dice el verso 14 y 15, consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Verso 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los hombres muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mírenlo eso. Dios lo bendecía. Dios lo bendecía. Pero él siempre hacía las cosas pidiendo permiso. Él era humilde con esas personas que estaban por encima de él. Otro ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 13 al 15. El capítulo 2, 13 al 15. Dice aquí en la palabra de Dios. Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Siempre la gente, como le envidiaban tanto, querían matarle. Entonces dice aquí, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
Y habló y dijo a Arioc, capitán al rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y entonces noten, Daniel siempre habla con cortesía, aun con aquellos que estaban en su contra. Él, aun cuando hacía las cosas de interpretar sueños a los reyes, él le daba todo el crédito a Dios y honra a Dios, la humildad. ¿Sabe una cosa? Nada de lo que tenemos en este mundo es por nuestro esfuerzo. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha concedido. Amén. Yo lo digo por mí mismo. Mire, yo he padecido padecimiento en esta vida. Yo he tenido ataques cardíacos. Yo he tenido la operación del corazón abierto. Yo he tenido otros padecimientos de los pulmones, etc. Pero ¿sabe una cosa? En este instante le voy a decir claramente, no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque mi vida está en las manos de Dios. Y yo le doy todo el crédito al Señor. Estoy aquí parado delante de ustedes y predicando la palabra de Dios de parte de Dios. Dios es el que me da la vida y la energía. Y lo mismo Daniel. Daniel le daba todo crédito a Dios. Noten en el capítulo 2, versículos 28 al 30. Dice aquí, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Pero note lo que él dice claramente cuando él empieza a hablar. El verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay que dar todo el crédito a Dios. Hay que dar toda honra a Dios. Daniel era un hombre así. Número 5, yo encontré que Daniel era un hombre paciente. Daniel era un hombre paciente. Nunca hacía las cosas presurosamente. Ay, yo padezco mucho de eso. Aún mi esposo me dice, ay, Clark, coge la cosa con calma a veces, mi hijo. Y mucha gente, y usted también a lo mejor le sucede lo mismo. Queremos hacer las cosas sin pensar. ¿Y sabe lo que sucede cuando hacemos las cosas así? Salen mal, salen mal. Tenemos que aprender a ser paciente. ¿Sabe lo que es ser paciente? Esperar en el tiempo del Señor. Amén. Eso es ser paciente. No sean en sí apresurosos para hacer las cosas. Ora mucho. Busca la dirección de Dios. Antes que hables o antes que hagas cualquier cosa, ore a Dios. Deja que Dios te muestre, te dé paz en tu corazón y luego entonces hágalo. Así era Daniel. Otra cosa que encuentro en Daniel era un hombre valeroso, era un hombre valiente. La gente quería matarlo constantemente a través de su vida. Los sátrapas o los príncipes y los gobernantes, ellos le tenían envidia porque los reyes siempre le ponían a él arriba. Pero él se mantenía en su posición. Él era muy
valiente, sin temor, porque él sabía en quién había creído. Y él sabía a quién él pertenecía. Él no pertenecía a Nabucodonosor, él pertenecía al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él simplemente estaba bajo una condición negativa en aquel momento, pero su rey era el Señor. Y sabe una cosa, no importa quién salga presidente en estas próximas elecciones, no importa quién sea, Cristo va a ser siempre el Rey. Y Él va a ser el Señor de señores. Y en medio de toda turbulencia, nosotros podemos seguir valerosos, porque sabemos en quién creemos. Y Él hablaba en esta forma. Noten el capítulo 4, el versículo 19. El capítulo 4, el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para que el mal que te quieren. Él estaba diciendo, el rey pensaba, bueno, él me va a decir algo bueno, pero la interpretación en aquel momento era en contra del rey. Y él, aún así, fue valeroso y le dijo al rey: ya que tú me lo pides, señor rey, esto es lo que va a suceder. Va a ser para tus enemigos y en contra de ti. Y en el capítulo, ese mismo capítulo, el verso 27, lo dice claramente: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Pero él estaba dando la escapatoria de ese juicio que iba a venir. Si tú arreglas tu corazón, oh rey, si tú arreglas cuenta con aquellos que tú has oprimido, tal vez sea para tu tranquilidad. Pero ¿sabe una cosa? La gente no le gusta escuchar eso. Ellos quieren hacer su voluntad, ¿no es así? En el capítulo 5, el versículo 22, otro ejemplo. El capítulo 5, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. El verso 25 al 28. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Ulparsin. Esto es la interpretación. Mene, contra Dios tu reino, y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesada has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dice aquí el verso 29, entonces mandó Belsasar, que era rey en aquel tiempo, el hijo de Nabucodonosor, vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. El verso 30 y 31, y note lo que sucede. Daniel le pronunció juicio sobre ese rey. Y ese rey estaba contento con lo que Daniel, porque era valeroso, no temió, ni tenía temor, porque su mano estaba su vida estaba en las manos del Dios omnipotente, no en las manos de los reyes. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Así que viene otro rey
sobre Babilonia, la cual Daniel va a servir. Otra y la última característica que quiero traer a ustedes, cómo Daniel mantuvo su alta espiritualidad en medio de una sociedad turbulenta. Él era un hombre respetado y estimado, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Sabe una cosa? No es cuánto dinero tienes, no es cuánta popularidad puedes adquirir, no es cuánto poder puedes tener. Lo importante es tener a Dios a tu lado. Eso es lo importante. Amén. En el capítulo 10, el versículo 17 al 19, y estamos finalizando ya el mensaje. Daniel capítulo 10, versículo 17 al 19. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. En aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Le está diciendo que, aunque esto le quitaba la fuerza, dar la interpretación de los sueños y las visiones, esto le quitaba sueño, pero Dios le daba fortaleza. Verso 19, note lo que dice. Y me dijo, muy amado, Daniel era muy amado por Dios, no temas, la paz seas contigo, esfuérzate y aliéntete. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y me dijo, hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Yo encuentro estas 7 cosas que fortalecía a Daniel en medio de una sociedad inmoral y turbulenta. Él tenía propósito en el Dios viviente. Número 2, era un hombre íntegro, vivía en la verdad. Número 3, era un hombre de oración, hablaba con Dios íntimamente, diariamente. Número 4, era un hombre humilde, no solamente delante de Dios, era un hombre humilde delante de sus semejantes y especialmente delante de los que estaban sobre él. Y pedía permiso con gentileza a hablar. Número 5, era un hombre paciente. Él no hacía las cosas así presuradamente. Él esperaba hacer las cosas en el momento del Señor. Número 6, era un hombre valeroso, sin temor. Hablaba lo que había que hablar, porque él sabía a quién él pertenecía. Él no pertenecía a esos reyes, él pertenecía al Rey de Reyes, al Señor de la Gloria. Y número 7, en todo esto, Daniel era estimado y tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Quiero decirles y hacerte esta pregunta. ¿Siente usted la protección de Dios en su vida? ¿O usted está siendo llevado por las corrientes que nos rodean? Yo no sé de ti, pero Dios, la Biblia dice claramente, aún a través del Evangelio del Nuevo Testamento y la vida de Daniel ahora, Dios bendice y protege a los que le buscan a Él y lo ponen a Él primero. La vida de Daniel es un ejemplo. Si Dios salvó a Daniel y a sus amigos de los opresores, Dios puede y te salvará a ti también en medio de esta situación del COVID-19. Dios te guardará. Lo único que tenemos que hacer, amigos, ponga su vida, ponga su mirada, busque al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo,
Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de la gloria, hemos visto el ejemplo de Daniel, un hombre íntegro, un hombre con propósito, un hombre valeroso, un hombre de oración en medio de una sociedad corrupta. Y por esto él mantuvo alto su vida espiritual. Señor, ayúdanos a nosotros a ser como Daniel en el año 2020. Yo quiero ser como Daniel, Dios mío. Dame ese testimonio, que yo sea conocido como un Daniel en el año 2020. Y reto a los que me escuchan que hagan lo mismo. Señor, ayúdanos a mantener en alto el testimonio de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Usted que me escucha, tal vez usted dice: óyeme, pastor, yo nunca he sentido o he oído a una persona hablar como tú estás hablando. Yo quiero tener esa seguridad que tú tienes. Tú lo puedes tener. Tú lo puedes tener. Si abres tu corazón, si abres tu mente, abres tu alma para que Cristo tome el control total de ti. ¿Orarías conmigo? Oremos. Padre Celestial, te necesito. Mi vida va mal. Mi familia está cada cual por su lado. Vivo sin propósito. Ayúdame a partir de hoy a vivir por ti. Acepto ahora mismo, en este instante, a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir por ti de este momento en adelante. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén. Qué glorioso ejemplo de Daniel, amén. A mí me encanta el personaje de Daniel. Si Dios habló a tu corazón, llámanos, déjenos saber o escríbenos. Puedes escribirnos también. Somos la Iglesia Bautista de Temple Heights. Temple Heights Baptist Church. 5020 Puritan Road. 5020 Puritan Road, Tampa, Florida 33617. Nuestro teléfono 813-985-5292. La oficina está abierta de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Si tienes alguna pregunta, si deseas contribuir para en sí el esparcimiento del Evangelio mediante nuestra iglesia y ayudarnos a mantener los costos de la iglesia, Temple Heights Baptist Church, buzón de correo, P.O. Box 290-392, Tampa, Florida 33687. Queremos recordarles que los servicios los domingos son a las 10:30 con el reglamento del CDC, y hacemos la transmisión en español como hoy, el sábado, que es para el domingo. Si no puedes venir porque todavía estás alto riesgo o no se siente bien,
escúchanos y hable un amigo de nuestros servicios para que ellos lo escuchen también. Quiero decir también que comenzamos el Instituto Bíblico y la primera lección lo hicimos en YouTube y en Facebook, pero a partir del martes, este martes que viene, vamos a tener el Instituto Bíblico vivo en el edificio de la iglesia a las 7 de la noche. Estoy enseñando la vida de Cristo a través del Evangelio de San Juan. Venga y participe con nosotros. Estamos contentos de hablarles por este medio y vamos a seguir poco a poco abriendo las puertas de la iglesia a los diferentes ministerios. Que Dios les bendiga. Manténgase saludable. Manténgase en victoria en el Señor Jesucristo.